Hola chicos, ¿cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien y nos reunimos nuevamente para estudiar qué es lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. En primer lugar me gustaría compartirles que tener esta oportunidad de hacer estas clases en este formato ha sido sumamente especial. Es algo que yo nunca había hecho y realmente ha sido un hermoso desafío. Pero también quiero comentarles que el ir preparando estas lecciones ha sido también sumamente desafiante, puesto que mientras más hemos ido profundizando lo que nos enseña el Evangelio de Marcos, más confrontado he estado yo respecto a mi manera de vivir. Y es que pasa que la Biblia de cierta forma nos enfrenta a nosotros mismos, porque la Biblia nos enseña lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que vivamos. Entonces la Biblia es como un espejo, y la Biblia me muestra las áreas en las que estoy bien y también las áreas en las que no estoy bien. Entonces ha sido sumamente especial y gratificante, pero al mismo tiempo es un gran desafío estudiar en profundidad la palabra. Como ya les he comentado en algunas otras veces, la palabra de Dios está viva y es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, como ilustraba Pablo. Y eso, quiero que nunca olviden que la palabra de Dios es como un espejo, y que ese espejo nos ayuda a recordar las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y mediante enfrentarnos a este espejo, mediante leer y estudiar la palabra, realmente nosotros podemos ser guiados por el Espíritu a ver qué aspectos de nuestra vida ir cambiando. Ahora, como hemos estado viendo en los últimos episodios del Evangelio de Marcos, Jesús le enseña a sus seguidores, a sus discípulos y a la comunidad ciertas actitudes que deben tener. Veíamos que Jesús confronta este deseo de ser el primero o el más grande. También veíamos la gravedad que tiene el pecado, la actitud que Dios quiere acerca del matrimonio. Esas son algunas de las lecciones que hemos estado viendo. Y la lección que vamos a ver hoy día puede que les haga sentir identificados, porque de cierta manera ustedes también están presentes en este relato. Se encuentra en Marcos 10, capítulo 13, y dice así: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que les tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Esta es la porción de palabra que vamos a estudiar el día de hoy, y estoy seguro que más de alguna vez habrán escuchado esta historia, como los padres ansiosos querían traer a los niños a Jesús, y los discípulos molestos trataban de impedirlo, pero Jesús se indigna y les dice que no les corten el paso, pues de ellos, los pequeños, es el reino de los cielos. Ahora, para ponernos en contexto, ¿quiénes eran los niños para la sociedad? Y en esos días, los niños
eran considerados básicamente una carga, algo que debías mantener. Tener un hijo implicaba que ibas a tener que gastar esfuerzo y dinero en eso. Eran completamente dependientes. El niño no podía vivir por sí mismo, tenía que depender de algún adulto, sus padres probablemente. Y no eran capaces de trabajar. Un niño no podía producir dinero por sí mismo. Entonces, dentro de la escala social, los niños estaban ubicados en el último peldaño. Y leemos que en este relato son los niños, precisamente los niños pequeños, los que son el centro de atención, el núcleo de lo que Jesús estaba enseñando. Hemos visto cómo Jesús ha ido enseñando la palabra de Dios, ha ido sanando, ha ido realizando distintos milagros. Y ahora se le presentan niños comunes y corrientes, niños que no están enfermos, niños que no tienen aparentes problemas, como la hija del jefe de la sinagoga que se estaba muriendo, o no son hijos que no están endemoniados. Seguramente para los discípulos esto era una pérdida de tiempo. Estos niños estaban bien. Jesús tenía cosas más importantes que hacer que preocuparse de ellos. Sin embargo, bueno, y probablemente por esto es que los discípulos le cortan el paso. Para los discípulos la misión de Jesús era atender las cosas realmente importantes. Y los niños no cabían dentro de sus prioridades. Jesús no podía darse el lujo de perder el tiempo en los niños. Eso era más o menos lo que los discípulos entendían. Y eso era más o menos lo que la sociedad entendía. Los niños eran una pérdida de tiempo. Había que ayudarles, sí, pero no dedicarle tanto hasta que fuera grande, porque una vez que creciera iba a poder trabajar, iba a poder aportar. Pero antes de eso, en realidad era una carga. Los discípulos aquí están actuando como actuaba la sociedad, relegando a los niños al último peldaño. Pero Jesús se indigna. Y yo me imagino su voz molesta diciendo: no les corten el paso, déjenlos venir. A ver, dejen recordar exactamente qué expresión usa. Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. En dos palabras, Jesús les dice a sus discípulos: lo que ustedes están haciendo está mal. Ustedes están operando en la frecuencia que opera la sociedad. Ustedes están actuando como actúan todos en Palestina en ese año. Sin embargo, lo que yo quiero de ustedes es que no sean como todos, sino que actúen distinto. Yo no quiero que busquen ser el primero. Quiero que estén dispuestos a servir. Yo no quiero que nieguen la importancia de los niños, sino que quiero que ustedes estén dispuestos a recibirles, porque de esos niños pequeños a los cuales ustedes le están cerrando la puerta es el reino de los cielos. Y va más allá, porque dice: les digo que nadie quien no reciba el reino de Dios como un niño podrá entrar en él. Vemos un doble llamado de atención, o un llamado de atención que puede ser entendido de dos formas distintas. Ya vimos quiénes eran los niños, los indefensos, los que eran incapaces de valerse por sí mismos. Y el primer llamado de atención es
no impidan que estos pequeños vengan a mí. Reciban a estos pequeños que necesitan encontrarse con el amor de Dios. Jesús invita a sus discípulos a, en lugar de cerrar las puertas a los más pequeños, abrir las puertas y recibirles, porque de ellos, los pequeños, es el reino de Dios. Pero la segunda instrucción o aclaración que Jesús hace es mucho más fuerte. A ustedes los mayores, a ustedes que son los grandes, les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. A ustedes que se creen los mayores, que son los que tienen más experiencia, que los que son capaces de valerse por sí mismos, deben entender que ustedes deben tener la humildad de un niño que no es capaz de valerse por sí mismo, sino que depende completamente de lo que sus padres pueden entregarle. Esa es la única manera de recibir el reino de Dios. Entender que como niños nosotros no podemos hacer nada al respecto, sino que dependemos únicamente de lo que Dios puede darnos. Entonces tenemos un doble llamado. Por un lado, acoger a los niños, acoger a estos seres indefensos y recibirles dentro de la comunidad y dentro de esta celebración que significa la presencia de Dios, que aquí la vemos encarnada en Jesús. Pero por otro lado también, en humildad nosotros, no tener aspiraciones de grandeza o tener estimas demasiado elevadas de nosotros, sino que inocentemente como un niño, entender que no podemos hacer nada que no nos sea entregado. Y así termina este relato. Jesús toma a los niños en brazos, seguramente habían recién nacidos, pone sus manos, los toca, pone su mano sobre la cabeza y los bendice. Jesús quiebra esta intuición de que los niños son un estorbo. E invita a sus discípulos y a la comunidad entera a abrirse a estos que son los más pequeños, a estos que son los más indefensos. Hay una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros sobre aquellos que vienen debajo de nosotros. Si tienen hermanos menores, ustedes tienen una responsabilidad sobre aquel pequeñito hermano. De la misma manera, yo tengo una responsabilidad con ustedes y por eso les estoy haciendo clases. Y de la misma manera, toda la iglesia tiene una responsabilidad con los pobres, con los débiles y aún con los niños. Todos ellos son sumamente importantes, a tal punto de que para Jesús no tiene sentido haber recibido al reino si no entiendes que debes ser como un niño. Así de fuerte es lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos. Y vemos cómo Jesús confronta toda esta ideología del mundo, esta ideología del querer llegar más alto, esta ideología del querer ser más importante, y las quiebra y plantea su propio esquema de cómo las cosas deben ser. Un esquema en el cual hombres y mujeres por iguales son capaces de acercarse a Dios, donde todos buscan no autosatisfacerse, sino entregarse en servicio, y un lugar donde aún los más débiles tienen un espacio para crecer. Así de dramático es lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy. Y ese es el desafío que nos deja. Debemos preocuparnos nosotros por los más pequeños,
y por los más débiles. Podemos pensar en los bebés o en los niños que son más pequeños que nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos. La iglesia tiene una responsabilidad para con ustedes. El propósito o lo que Dios deseaba es que los más pequeños fueran acogidos en una comunidad que estuviera buscando constantemente la comunión con Dios. Y si pueden, tomen un minuto para dar las gracias, porque en IPPA, en esta iglesia, hay un equipo de adultos que trabaja semana a semana para poder preparar materiales, para poder preparar lecciones, justo para que ustedes puedan seguir creciendo en contacto para que puedan seguir creciendo y conociendo más acerca de Dios. Ustedes son importantes y es de aquellos que son como ustedes que pertenece el reino de los cielos. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de entender cómo esta nos confronta. Y te ruego aquí por cada uno de los niños que está escuchando esto, Señor. Bendícelos y ayúdalos en cada uno de sus problemas, en cada una de sus situaciones. Cúbrelos y constantemente sé trabajando en sus corazones para que puedan ir creciendo fuertes y firmes en ti. Gracias te damos porque en la iglesia tenemos un departamento que se preocupa por ellos. Y te rogamos que tú seas con cada uno de los profesores, motivándolos, fortaleciéndolos para poder llevar a cabo esta importantísima labor de cuidar de los más pequeños. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora, para terminar, quería leerles un pedazo de un himno. Como hemos visto, Jesús confronta a sus discípulos a una nueva forma de entenderse como comunidad, a una nueva forma de entenderse unos con otros. Y el siguiente himno argentino nos muestra un poco esta realidad, porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños y las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Este himno lo compuso Federico Pargua en 1989. Y esta estrofa habla precisamente de eso, de cómo Jesús se opuso a las cosas que no estaban bien y luchó por enseñar cómo debían ser las cosas. Y ese desafío que Jesús encarnó en su cuerpo mientras estuvo aquí en la tierra es el mismo desafío que nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos. Que el Señor nos ayude.